Buenas tardes a todos. Continuamos con la siguiente ponencia de las 5 de la tarde. Damos las gracias por venir a Liliana. Gracias a vosotros. Vale, pues bueno, Liliana ahora nos contará con mucho más detalle. Es presidenta de la asociación Entendemos. Queríamos resaltar esto porque es de las pocas asociaciones LGTBIQA+, cuya presidenta es una mujer trans, y eso entendemos que tiene un valor ya per se. Además es escritora, es comunicadora y activista trans. Y nos va a hablar en su ponencia de Identidad Trans, una perspectiva activista. Cuando quieras, Miguel. Gracias. Pues las 5 de la tarde, soy la última ponencia sobre tema trans esta tarde y bueno, esta mañana le he tocado a la juventud, ahora le acaba de tocar a una mamá y ahora le toca a la abuelita, hablando claro. Soy del 67, tengo 57 años y probablemente tengo una perspectiva un tanto distinta sobre el tema trans, sobre el mismo activismo que la que podáis tener la gente un poco más pequeña que yo. Os hablaré un poquito de mí y luego os hablaré de algún tema de activismo y también sobre la ley trans, un par de cositas que no se han dicho y que me gustaría subrayar. Pues tal y como os digo, soy del 67. Mi infancia transcurrió en los 70. Imaginad una época que estoy segura que ya os la imaginaréis, en la cual no había ningún tipo de referente para una persona trans, pero lo cierto es que las personas trans sabemos quiénes somos, quizá a veces por eliminación, sabemos quiénes somos y nos damos cuenta de quiénes somos al tratar con nuestros familiares, con las mujeres de nuestra familia, con los hombres de nuestra familia. Yo, a partir de que tuve, ¿cómo se dice?, de que tuve mi primera autopercepción de mí misma, yo me identifiqué desde el principio con mi madre, con mis tías, con mis primas y demás, y no lo cuestioné. Luego nació mi hermana y me di cuenta de que no todo casaba, de que no era exactamente quien ellos esperaban que fuera. Es así como, y como no sabes quién eres, pues simplemente te dejas llevar por ellos. Es así como te das cuenta de que vas construyendo un papel, vas creándote una personalidad para agradar a la gente que tienes cerca, pero también vas ocultando primero a ellos, después a ti misma, ciertos aspectos de tu personalidad que no gustan. No te pongas mis zapatos de tacón, me decía mi mamá. Tú haces pipís de pie, me decía mi mamá. Quítate esa falda enseguida, y cositas de esas que dices, esto no va por aquí. Vale, pues poquito a poco vas creciendo como un niño, como el niño vas creando esa personalidad del niño que ellos quieren que tú seas y siempre buscas agradar a todo el mundo, pero siempre tienes dentro de ti una compañera mía activista, lo describió muy bien en una ponencia como esta, en la que decía que las personas trans tenemos desde el principio una música en la cabeza, una musiquita que escuchamos, que nos llama y que a veces podemos seguir y otras veces tenemos que ignorarla. Yo la llamo la luz piloto. Siempre tenías eso en la cabeza. No tenía que identificarme con las mujeres de mi familia, pero tampoco me identificaba con mi padre, ni con mis primos, ni con nadie más. Pero poco a poco te aguantas, tragas y le das la espalda a lo que sabes que tienes dentro, pero no lo quieres ver. Tal y como dice Jung, lo metes en una zona que se llama la zona de sombra. La zona de sombra es ese trastero de nuestro inconsciente a donde van todas aquellas cosas que no queremos ver. Partes de nosotros, de nosotras, de nosotres que odiamos, partes que nos dan vergüenza, partes que nos dan miedo, recuerdos que no queremos volver a tener. Y todo ahí se va poquito a poco apiñando. Yo me daba cuenta de que era quien era, pero no quería perder el amor de mis padres. No había entonces, como os digo, ningún referente, nada. Lo primero que recuerdo haber visto de pequeña fue en una revista la muerte de Lorena Capelli. Lorena Capelli era una vedette de la primera época de las personas trans, que murió por hacerse una operación, por hacerse una reasignación en una época en lo que aquello era una carnicería. Recuerdo a Amanda Lear. Recuerdo más tarde a Vivi Andersen, que se llamaba entonces, pero tenía todo este mundo un poquito tan lejos porque también empecé a ver en las calles de Alicante prostitutas que eran mujeres, pero que eran mujeres trans.
y empiezas a asociar, como todo el mundo empieza a asociar la transexualidad con los límites la palabra no es límites, quería decir con los límites de la sociedad, con las personas que tú no quisieras ser, prostitución, espectáculos sórdidos nocturnos, yonkis, tapicheo, todo esto. Y yo quise crecer como un chico, quise ser un chico, intenté ser un chico, además de que iba a maristas y allí solo había chicos. Y bueno, los chicos no me gustaban, no puedo hablar de ninguna experiencia homosexual, pero sí puedo hablar de experiencias de bullying, de mucho bullying, porque intentaba ser algo que no era. Los chavales se daban cuenta y ya sabéis lo finas que eran las masculinidades por entonces. Sobreviví. Tengo que decir que sobreviví. Empecé a trabajar, tampoco me adecué a este mundo, empecé a tener novias, tampoco me adecué porque si no te gusta tu cuerpo no puedes estar a gusto de una persona. Si no te gustas tú, si no tienes autoestima, no puedes estar con nadie. Las parejas me duraban un fin de semana, 2 semanas, como mucho un mes. Y digamos que esa fue mi vida durante un tiempo en el que yo iba buscando pues salidas, iba buscando caminos, pero todos los caminos se mostraban, pues hablando claro, como una porquería. Fue hace 10 años cuando pasé ya de todo, mi vida era un asco y dije voy a emprender el único camino que me queda, voy a enfrentar quién soy. Lo enfrenté porque era lo que me quedaba, no lo toméis como un acto de egoísmo, sino simplemente aceptar quién eres. Y en ese momento lo acepté por dentro y pude respirar, pero sabes que lo que ganas de paz interior lo pierdes en cuanto al ambiente, a la gente que te rodea y demás. Cuando empiezas tu transición pasas una frontera. Hay gente que te acompaña a pasar esa frontera de un mundo a otro y gente que no te acompaña. Sinceramente, tal y como ya ha dicho alguien esta mañana, me lo tomé como... Decía una criba de buenas personas, los chicos de Tiresias. Yo siempre he dicho una criba de gilipollas. Que esa es otra forma de verlo, pero que es exactamente lo mismo. Entonces, había muy pocas asociaciones en Alicante o estaban por lo clandestino. Yo, sin saber nada, sin conocer a nadie LGTBI, me presenté en el Centro 14 de Alicante, un departamento del ayuntamiento que entonces se ocupaba de la juventud, que daban talleres, organizaban espectáculos y también orientaban, y en aquel momento empezaban a orientar a personas LGTBI. En aquella época regía la ley del 2007. Y yo precisamente lo que buscaba era lo que te decía esa ley. Conocí allí a una persona trans que me dio el teléfono de un psicólogo de Alicante, Luis Segura, que sigue estando allí, llevando el tema creo que es el único de la provincia que lleva el tema trans. Y bueno, yo quería pasar precisamente por los exámenes psicológicos para poder hormonarme, que lo que buscaba era cambiar mi cuerpo. Pues tuve que salir, me dijo que tenía que salir antes de empezar a hormonarme. Yo le dije, me hormono y empiezo a salir. No, tenía que salir ya todavía, con mi aspecto masculino, con mi barba ahí cerrada y tal, vestida de chica y enfrentarme al mundo, enfrentar la calle. Las primeras veces, el primer par de veces es horrible, me acompañaron una amiga cada una de las veces, pero es horrible porque crees que te está mirando todo el mundo, que te van a reconocer, que se va a cruzar por ahí tu padre o tu tío o quien sea y tal, y vas con y no te relajas. Luego, poquito a poco, ya bien. A medida que iba saliendo a la calle, pues tuve 4 o 5 entrevistas más con el psicólogo y a la quinta, quiero recordar, me dio la luz verde para hormonarme. Y tengo que decirlo, se dice que el tratamiento hormonal provoca altibajos de personalidad, altibajos que primero, hay momentos que estás en el cielo y otros que te hundes en la depresión hasta unas profundidades imaginables. A mí me pasó lo contrario, vi empezar a cambiar mi cuerpo y empecé a sentir paz. Eso es lo que te procura el tratamiento de transición. Lo que te procura es una paz increíble, porque empiezas a ver en el espejo la persona que tú eres. Y poquito a poco, pues nada, conocí el activismo, empecé a informarme sobre muchas cosas, me di cuenta de que generalmente aquello que te dicen que eres, tanto las teorías activistas como lo que te diga cualquier idiota condicionado políticamente de que las personas trans somos enfermas, somos un capricho, somos una moda, pues no es así. Pero el hecho es que me di cuenta que mucha gente intentaba coger nuestro discurso. 1, hablar en nuestro lugar, y 2, que nosotras, las personas trans, nos convirtiéramos en un brazo político para decir cosas que no era
que no tenían que ver con estos derechos, sino que tenían que ver más bien con otras ideologías y no con ello. Y a veces me di cuenta de que existían asociaciones dependientes en las cuales pues a veces prima más el partido, el programa y las intenciones del partido que da de comer a esa asociación que la propia lucha por los derechos de las personas LGTBI. Después de ser portavoz en Alicante, en la asociación Alicante Entiende, mi compañero que no está hoy aquí, Carlos Lam y yo, creamos la asociación Entendemos, una asociación totalmente independiente políticamente. A ver, cualquier tipo de activismo es política, siempre es política, pero no somos partidistas. Nosotros luchamos, y desde el principio nosotros hemos querido luchar por los derechos LGTBI y enfrentarnos al partido que sea. Hemos colaborado con partidos que nos han tendido la mano en ciertos consistorios, PP, PSOE y demás, y también nos hemos enfrentado y nos hemos partido oponernos contra el PP y PSOE en otros. Quiero decir, lo primero, los derechos de las personas LGTBI, lo último, la servidumbre política. Hay una cosita que me gustaría contaros, que voy a deciros que algunas de las cosas que os cuente hoy se van a enfrentar de plano contra otras cosas que os han contado antes. Yo por ejemplo, como os he dicho antes, que intenté documentarme de muchas formas, pues después de leer ciertas doctrinas activistas, empiezas a documentarte sobre medicina, cirugía, sexología, antropología, historia, biología, genética, un montón de cosas, y te das cuenta de que muchas de las cosas que se nos dicen son mentira. Hay una palabra que hoy se ha dicho mucho, y lo siento, pero es una palabra que me parece que ha sido algo nefasta, algo funesto para el activismo por las personas trans y las personas no binarias. Hablo de la palabra sentimiento. Sabemos que se habla de sexo sentido, de género sentido, que dicen, nosotras nos sentimos tal, y ahí te saltan las feministas TERF. No se puede legislar sobre los sentimientos. Vale, bien, no se puede legislar sobre los sentimientos porque la condición trans no es un sentimiento. La palabra inglesa sense se escribe, tiene dos acepciones, sentimiento y sensación. A alguien aquí en España, no sé la historia de la adopción de ese término, se le ocurrió traducirla por sentimiento. ¿Qué entiende el público de la calle cuando dice sentimiento? Entiende subjetividad, entiende capricho también, como he dicho antes, entiende también moda, entiende superficialidad, banalidad, volubilidad. Vale. La palabra sensación corresponde a sentir en cuanto a sentido, sensación, percepción de un fenómeno biológico interno. El género, la identidad de género, tiene condicionantes biológicos, cosa que se ha descubierto hace poquito y ahora os voy a contar. Pero tengo que diferenciar entre dos acepciones de género. Una es la que se emplea comúnmente y que emplean ante todo las feministas abolicionistas del género, las cuales identifican ¿qué es género? Y identifican eso inmediatamente con lo que se debería llamar estereotipos de género. Género es como un hombre, género es como las relaciones de superioridad de un hombre hacia una mujer. Género es que tengo que quedarme en casa ahí planchando, género que debo llevar falda. Es que no, género no es eso. El género, la otra acepción de la palabra género, simplemente es esa autopercepción del fenómeno interno del que os estoy hablando. Os explico esto del fenómeno interno. Hace poquito, en el 2022, invitamos Entendemos LGTBI a dar una charla en Alicante, en la librería 80 Mundos, al doctor Antonio Guillamón. El doctor Antonio Guillamón es profesor de psicobiología de la UNED y ha dirigido un proyecto durante 15 años en el que empezó queriendo conocer si existían las bases biológicas de la condición trans, y lo tuvo que ampliar a las bases biológicas del género de todos los seres humanos, porque la identidad de género nace de los mismos condicionantes.
Se descubrió en este equipo multidisciplinar a nivel internacional y demás, pues descubrieron que estos condicionantes son neurológicos, genéticos y hormonales. Son determinados parámetros. Las identidades trans se inscriben dentro de determinados condicionantes neurológicos, genéticos y hormonales, y por ejemplo las de las mujeres trans son muy parecidos a los de las mujeres cis. La mayoría de leyes que existen en España, bueno, todas las leyes que existen en España utilizan la palabra sentimiento, utilizan la expresión constructo social, porque en el activismo, en todo tipo de activismos y en la política se utiliza la idea de que el género es un constructo social, que el género nace de condicionantes educativos, que nace de condicionantes ambientales. Naturalmente que influyen, el cerebro humano es plástico, pero influyen a partir de estos condicionantes que ya existen desde el momento prenatal, que se empiezan a formar en el momento prenatal. Hay 3 etapas, una es el momento prenatal, otras son los 3 años más o menos cuando empiezas a tener tu autopercepción, y la siguiente es la primera adolescencia, la época de la primera adolescencia. Estos condicionantes están ahí. Lo malo, la mayoría de leyes que existen en España sobre tema trans no se cortan en utilizar la palabra sentimiento, en utilizar la palabra condicionante. Algunas de ellas te hablan de identidad de género. Otras, como la famosa que yo llamo la mal llamada ley trans del 23, hablan de identidad sexual y expresión de género. Identidad sexual y expresión de género, para evitar el concepto de identidad de género, porque para el feminismo TERF, el género es este constructo social, y la identidad de género es una entelequia que no existe. Se intenta evitar esto para contentar a un grupo ideológico que defiende premisas anticientíficas pero convenientes para la ideología que defienden. Bueno, la cosa está así. Y bueno, diría que la mal llamada ley trans del 23, aparte de ser lo que es, que ahora os contaré, se basa en unas premisas totalmente incorrectas. Las personas trans se nos ha creado una identidad a partir de ahí, una identidad muy frágil que no corresponde a la realidad que somos. Esta identidad es muy fácilmente atacable por el enemigo. Pongamos por los de siempre, las ideologías que se muestran como enemigas nuestras, de las personas trans y LGBTI, que son evidentemente las derechas y las ultraderechas. Pero cuando ciertos sectores de los partidos que dicen defendernos quieren de alguna manera evitar que consigamos ciertos derechos que nos faltan, salta enseguida el sentimiento, salta enseguida el constructo social. ¿De dónde viene esta idea del sentimiento del constructo social? No sé si os sonará el doctor John Money, sexólogo que en los años 50 precisamente lanzó esta teoría y la quiso demostrar. El doctor John Money era el neozelandés afincado en Estados Unidos, pues defendía que la identidad de género es un constructo social, pero encima además que el bebé nace como una pizarra en blanco, lo cual se ha demostrado ya que es mentira, porque durante la época prenatal se va formando toda la personalidad. Una pizarra en blanco, y el género, su identidad de género, se forma a los 3 años por el contacto con el padre y la madre. Y el padre y la madre los han de educar bien para que esa identidad de género corresponda al cuerpo que tienen. Eso es lo que defendía el doctor John Money en los años 50 y 60, que es una teoría absolutamente New Age, pero es la teoría que ha adoptado el activismo, parte del activismo feminista y del activismo LGTBI a lo largo de las últimas décadas. Money quiso probar esta teoría con un caso que se le presentó en bandeja. Imaginaos 2 gemelos recién nacidos, los gemelos Reimer. Uno de ellos, bueno, en aquella época, en los años 50, se llevaba mucho como norma, decían, de higiene, la circuncisión a los bebés nada más nacer. Vale, pues
Con estos gemelos pasó que probando un nuevo cauterio láser, el médico que los circuncidó a uno se le llevó medio aparato genital, lo medio castró. Los padres fueron a John Money porque habían oído eso de la educación es la que crea tu identidad de género y tal. John Money, como digo, pues lo vio en bandeja para probar su teoría. ¿Qué pasó? Que a esos dos niños, a partir de entonces, al que estaba sano lo educaron como un niño y al que había sido mutilado, porque aquí sí se puede decir mutilado por accidente, se le educó como una niña. El caso es que aquello no funcionaba porque el niño, porque era un niño, se rebelaba. El niño no quería faldas, el niño quería subir a los árboles, el niño quería pelotas. Y aunque esto se llame estereotipo, pues digamos que el niño buscaba eso y que también existen ciertos condicionamientos hacia ciertas actitudes, y eso hay que decirlo también. La cuestión es que en su adolescencia, en su preadolescencia, empezaron a hormonar a ese niño, a ponerle hormonas femeninas y le hicieron una orquiectomía total. Pero aquello siguió sin funcionar. El niño dijo que como le volvieran a poner un vestido se suicidaba, se rebeló más de una vez contra sus padres y contra el médico. Cuando creció ya avanzada la adolescencia, sus padres tuvieron que revelarle quién era y lo que era. Y el niño, David Reimer, se había llamado Brenda hasta entonces, adoptó el nombre de David, volvió a ser ya adolescente, adoptó su identidad masculina. Money vio que aquello había fracasado y, hablando claro, se escaqueó, dejó el caso y la familia Reimer no volvió a saber. Pues David creció, se intentó adaptar a su identidad masculina, pero ya era demasiado tarde. En un acceso de depresión se voló la cabeza dentro de su coche en un aparcamiento. Su hermano, que también por lo visto su mente tampoco estaba bien a lo largo de todo este tiempo de ver a su hermano y de toda la confusión que tenía por entonces, se suicidó también. El padre se suicidó también, solo quedaba la madre. Y existe todavía una imagen en el programa de Oprah Winfrey de entonces que decía que el pobre David, ya mayor, decía: ¿cómo voy a reprochar esto a mis padres? Lo hicieron porque me querían. Y lo cierto es que lo hicieron porque le querían. ¿Pero qué demuestra este caso? Este caso se ha utilizado mucho lo veréis en artículos reaccionarios que dicen: no se puede, las personas trans no existen. Mentira, es todo lo contrario. Lo primero, no se puede, lo que demuestra este caso es que las terapias de conversión son absolutamente inservibles. No puedes de ninguna manera condicionar el género, la identidad de género de una persona, y por otro lado tampoco la orientación, que en este caso no tuvo que ver con ello. Dos, las operaciones a determinados casos de personas no me sale la palabra, intersexuales, pues lo único que hacen, si se las hacen nada más nacer, es hacer daño cuando crecen y genéticamente muestran una identidad de género contraria al cuerpo que le han dejado, desgraciadamente. Y lo último, pues está claro que a una persona trans no se la puede de ninguna manera, a una persona trans no se le puede cambiar de ninguna manera el género, igual que a una persona cis. Y por otro lado, pues que las terapias de aversión pues no funcionan. Sí, me he repetido, me he dado cuenta. Pero eso, este caso demuestra todo esto. ¿Qué pasó? ¿Habéis oído hablar de este caso? Algunos sí, pero poquito. Este caso no se publicitó de ninguna manera y el doctor John Money siguió tan ricamente publicitando su teoría de los condicionantes ambientales y educativos, hasta el punto de que en España, no sé qué asociación de psicología, pero no me acuerdo, le llegaron a dar un premio. Esta es la teoría en la que se basa todo el tema del constructo social. El constructo social no existe. La identidad de género es algo mucho más complicado de lo que creemos. Igual que todo aquello que corresponde a la biología, podemos escuchar a un biólogo de barra diciendo: solo existe XX, solo existe XY, hombre y mujer y punto. Pues no. Cuando vas profundizando en lo que es la biología, en lo que es la genética, en lo que son las ciencias del cerebro, te das cuenta de que hay mucho más. De que la identidad de género es un espectro. Cuando digo que es un espectro, se trata de que
A ver, si imagina una línea masculino y femenino. Todos los seres humanos de la Tierra están dentro de esta línea. Ni uno solo llega a tocar la M, ni uno solo llega a tocar la F. Pero todos están en distintas gradaciones. Ninguno es totalmente masculino, ninguno es totalmente femenino. Aquí os hablo, os estoy simplificando conceptos biológicos. Por otro lado, el libro, si os interesa, el libro del doctor Guillamón se llama Identidad de género, un panorama psicobiológico, en el que te cuenta todo el proyecto y cómo llegaron a las conclusiones a las que llegaron. Hay dos libros, y así entro en el siguiente tema, dos libros que me parecen interesantísimos, que para mí serían los dos pilares sobre cualquier biblioteca que se quiera crear, sobre género o sobre tema trans. Uno es el de Guillamón. Otro se llama Diferentes, del primatólogo, si os suena, Frans de Waal, que fue noticia hace unos meses porque el pobre, a un jovencito, pues nos ha dejado, ha muerto además. Su último libro trataba sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales no normativas en las especies de primates más cercanas a nosotros. Yo siempre he pensado que ¿por qué se trata del ser humano, la psicología del ser humano, como algo aislado, como algo sin comparación a los especímenes vivos, a los especímenes animales biológicos más cercanos a nosotros? Si se tratara de forma comparativa, nunca se hubiera creído o establecido esa teoría tan burra de los condicionantes y demás, simplemente porque los seres humanos somos animales sexuados, nos reproducimos por la vía sexual, al igual que una gran parte de seres vivos, generalmente los seres vivos más evolucionados. ¿Va la naturaleza a permitir que sea el azar el que dirija el proceso reproductivo de una especie, de la nuestra? ¿Se fía a la biología, todo aquello que tenga que ver con nuestra reproducción, cuando la identidad de género tiene mucho, evidentemente, eso de los pilares de nuestra reproducción? Yo diría que no. Todos los animales sexuales están preparados para reproducirse. Y, También hay una cifra que es muy interesante, por la cual existen 1.500 especies de animales, 1.500 o unas 1.500, tal y como viene ese artículo, eran 1.500, que muestran comportamientos homosexuales. Y 51 especies de primates cercanas al ser humano que, además de comportamientos homosexuales, muestran también identidades de género no normativas, como también ha observado el doctor Frans de Waal. Generalmente esas identidades de género no normativas, llamémoslo así, por ejemplo, una chimpancé que se por toda su vida como un macho, o al revés, un bonobo que pasó toda su vida como una hembra, unos cuantos casos de los que habla, pues generalmente pertenecen evidentemente a las criaturas con la autopercepción más desarrollada. La autopercepción más desarrollada es la nuestra, pero las cercanas también, a medida que su percepción de sí mismas empieza a evolucionar, también empiezan a mostrar estas evoluciones distintas, estos comportamientos fuera de lo que llamamos la norma. Se ha estudiado, se supone que ahora mismo se está estudiando, por lo cual todavía no puedo decir esto está claro. Parece ser que los comportamientos homosexuales en los primates cercanos a nosotros cumplen un papel social y también un papel jerárquico. Entre los machos, a veces estos comportamientos sirven para desahogar impulsos por los cuales se pelearían y se despedazarían los unos a los otros. Entre las hembras crean comunidad. ¿Y qué iba a decir? Y también se ha contemplado en determinadas situaciones como en ciertas manadas de estos animales hay ciertas situaciones en las que empiezan a crecer el número de identidades y comportamientos homosexuales, de identidades normativas y comportamientos homosexuales, lo cual hace pensar, la primera teoría que se tiene es que estos comportamientos se ejercen como control de población. Como control de población cuando la población empieza a rebasar los medios los recursos, los alimentos, los medios que tengan para sobrevivir. En los seres humanos ahí estamos nosotros, nosotras y nosotres.
Somos parte de una cadena natural, somos parte de una cadena biológica. No somos un comportamiento anormal, sino que vivimos, desgraciadamente, en una sociedad anormal. Como bien, hay una frase que me encanta de Krishnamurti que dice que no es ningún signo de salud estar adaptado a una sociedad del todo enferma. Cuando una sociedad, cuando empiezan a reprimirse comportamientos naturales, comportamientos que en otras especies son naturales, igual que por ejemplo la homosexualidad es como entre nosotros dos tíos se dan la mano o un abrazo o lo que sea, pues ahí cuando empiezan las represiones empiezan las tensiones, cuando empiezan las tensiones empieza la desadaptación. Hace más de 2000 años que estamos viviendo una sociedad cristiana. Quizás sea muy tarde para eso, pero no tarde para cambiarlo, pero no tarde para darnos cuenta de por qué somos como somos, de por qué se nos persigue a las personas, a las identidades de género y sexualidad de orientaciones distintas. Todo viene de las primeras sociedades en las cuales lo que primaba era el nacimiento, eran los nacimientos, era la demografía. En principio para sobrevivir, para que la misma tribu sobreviviera, pues ya sabéis, tribus hostiles, animales salvajes, cambios de temperatura y demás, y luego cuando empezaron las sociedades guerreras a expandirse, a poblar las nuevas tierras, a cultivar la tierra, a enriquecer el ejército. Y de ahí hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora además? Pues la natalidad es necesaria para crear un ejército de trabajadores para la máquina, pero el empleo esté así, y también consumidores, que eso es lo principal. Por eso quienes defienden el capitalismo salvaje defienden lo que dicen la familia, pero lo que defienden es la natalidad para seguir teniendo tanto mano de obra barata como clientela, como consumidores. Hasta este ciclo hemos llegado ahora. No sé si es esto lo que estáis esperando que os cuente, pero es que últimamente he dado bastante un paso atrás en el tema del activismo y estoy buscando causas principales, causas intrínsecas de todo eso, tanto de cómo somos así como de por qué se nos persigue. Estas son las conclusiones que he encontrado hasta ahora. Con respecto a la ley trans que os iba a decir, pues imaginad. Hará unos 4 años la plataforma trans presentó una ley de 30 páginas, una ley trans que presentó al Parlamento por medio de Podemos. Esa ley había sido elaborada por técnicos, por expertos y demás de la plataforma trans y había pasado por el control de juristas, para que no dijeran esto es anticonstitucional, este artículo sí, este no y tal, pues pasó por ese control y la ley fue aprobada para ser presentada. Ya habéis visto lo que ha pasado en estos años. Yo cuando empecé con mi proceso, eres trans, vale, genial, jajaja, pero a partir de que empezó el tema de la ley trans a moverse, empezó el ataque mediático, empezó el ataque político y ahora mismo las personas trans, tal y como digo, para los ojos de la ciudadanía en general, nos ven bajo una identidad totalmente deformada. Lo típico, el capricho, la perversión. ¿Qué es lo que dijo este tipo, el Abascal? Activistas degenerados que pervierten la mente de nuestros niños. Sí, lo dijo hace poquito otro de Vox en el Parlamento de España. Esos homosexuales, esos transexuales de aspecto satánico. Uy, hasta me halago y todo. Pero es que da risa los argumentos que suelta esta peña. Pero lo que da asco, lo que da pena, lo que da rabia es que la masa los cree. Se ha conseguido una masa idiotizada gracias a los mass media y tengo que decirlo. Y esto es en todo el mundo gracias a la decadencia de los sistemas educativos. Desde la EGB en España han habido 15 leyes de educación y poco a poco cada vez peores y con peores resultados. No hablo solo de España, hablo del mundo en general. Y todo esto que os estoy contando, toda esta táctica contra nosotras y contra las personas LGTBI forma parte de una guerra cultural que se está desarrollando en todo el mundo. Y lo que decía antes, pero no sé si ha sido Tony, lo que decía antes en su ponencia sobre esas señoras feministas a la antigua usanza, cuyas ideas coinciden con las de la más extrema ultraderecha, pero es que recordadlo. ¿Visteis a Lidia Falcón participando en una mesa redonda de Hazte Oír?
Lidia Falcón, la defensora del comunismo, Gramsci, el purismo de derechas, y que había sido torturada en la comisaría, siempre hizo lo mismo. Por eso lo sé, porque siempre hizo lo mismo. Y luego Amelia Valcárcel, en las últimas elecciones, defendiendo el voto para Feijóo. Pero venga, ¿dónde estamos? Yo, últimamente, la situación no me rebasa todavía, pero me parece que estamos viviendo en un caos tanto ideológico como funcional por parte de nuestros políticos, de nuestros creadores de opinión, que parece que en cada momento, como tal y como sople las velas, te dicen una cosa u otra cosa distinta. Hablando de lo que decían antes de los militares, de los militares que se hacían pasar por personas trans. Bueno, por cierto, un par de ellos se han encontrado aquí en Rabasa, en Alicante, en el regimiento de Rabasa, en Alicante. Pues hablando de eso, recordad aquellas 3 o 4, porque siempre son las mismas 3 o 4 que decían que habían detransicionado. El psicólogo nos engañó, las personas trans no existen, yo soy una pobre homosexual a quien han engañado, tal. No sé si habéis visto alguno de estos. En estos tiempos pues siempre han entrevistado los mismos 3 o 4. ¿Sabéis cuántas personas detransicionan? Que ese es uno de los argumentos más frecuentes. Según el último estudio que se ha hecho sobre unas 7.940, unas 8.000 personas, se ha seguido a unas 8.000 casos de personas trans en Estados Unidos, en Canadá y en países de la Unión Europea, un 1%. Me quedan 2 minutos. ¿No, ¿incluye las preguntas o...? No, vale. 15 minutos de preguntas. Sí, perfecto. Pues por mí, yo creo que no tengo mucho más que decir en cuanto a que he intentado añadir algo más, ser un poquito más original a lo que se ha dicho antes. Creo que he añadido un par de cositas que quizás os hayan podido parecer a la mayoría nuevas, porque, como veis, una gran parte de las cosas que os he contado tiene tiempo, pero no se publicitan porque no conviene. Y no voy aquí de meter bulos, ni soy Alvise, ni soy Iker Jiménez. Estoy hablando de ciencia pura y dura, y no digamos de constructos ideológicos. Esto digamos que es un poquito más o menos lo que he podido rastrear durante este tiempo, y como veis se confronta directamente con muchos de los conceptos que se enseñan incluso en activismo, tanto trans, LGTBI, feminista. Pues digamos que esto es ciencia, que es lo que he intentado investigar durante estos últimos tiempos. Lidia, muchísimas gracias. Gracias a ti, a vosotros, y a vosotras, y a vosotros. Vale, pues abrimos el turno de preguntas. Por ahí tenemos 2 preguntas. Marta. Si pueden levantar la mano que Marta os vea. Vale, empezamos de las Sí, bueno. Primero, agradecer que hables del capitalismo y el sistema político, porque creo que es algo que se trata poco y es un poco como... Un poco más alto, por favor. Siempre se le ha hecho las culpas un poco al capitalismo, pero es que es verdad y se habla poco de eso, pero es como que es importante hablar de eso. Pero yo te quería preguntar, lo que decías de las bases neurológicas, de la identidad, ¿no piensas que en sí cualquier identidad, ¿no? Cis, trans... Claro. Sí que tiene parte de componente emocional, que a lo mejor entiendo que en el trans decir sentir se achaque a lo subjetivo y sea una forma de invalidar el sentimiento, o sea, de invalidar la identidad, pero yo quiero decir que a ver si llego. O sea, porque no me ha quedado claro si niegas ese componente emocional que yo creo que tenemos todos en nuestra identidad, pero que es un poco como el esfuerzo de la sociedad por hacerlo todo objetivo y hacerlo todo científico, pero realmente todos tenemos esa emoción y es como intentamos darle un origen biológico a algo constantemente. Y a lo mejor si se dejara, tipo, vale, eres trans, no tengo que justificar tu existencia. No sé si se me está... No, me encanta que me hayas dicho eso, porque se me ha olvidado subrayar
que estoy hablando de orígenes, de condicionantes biológicos que sí existen, pero que de ninguna manera las personas trans, las personas LGTBI necesitamos ninguna excusa para defender lo que somos y para defender nuestros derechos y para defender nuestro lugar en la sociedad. No he querido utilizarlo como excusa, pero sí he querido utilizarlo un poquito para mostrar que a veces aquello que se nos vende no es cierto y que existe un fondo mucho más grande por detrás. No niego los sentimientos de ninguna manera, pero qué más bonito que lo que sentí cuando empecé a verme cambiar al espejo, ¿vale? Pero sí que no todo es sentimiento y que cambiar la palabra sensación por sentimiento confunde y lleva pues justo a lo que has entendido. Lleva a que piensan que somos un capricho, que somos una moda. Bendita sea la moda porque se habla de nosotras. Cuanto más se hable de nosotras mejor y poquito a poco se irá sabiendo más. Pero no niego para nada el tema del sentimiento. O sea, el sentimiento es algo connotativo a todo ser humano. Pero sí decir que la identidad de género, las personas trans y las personas no trans, las de toda la humanidad, tienen esos, en principio, condicionantes biológicos. He dicho también que el cerebro es plástico. El que es plástico es que el cerebro aprende y también se ve influenciado por los sucesos que va experimentando, que le van sucediendo, le van aconteciendo a lo largo de su vida. Pero siempre con esa base. Lo que te decía antes, esa base es la que impide que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las esto de aversión, fíjate, me salen rituales. Las terapias de conversión. Exacto, las terapias de aversión y conversión me salían rituales y lo cual no está muy desencaminado para como son algunas. Por eso no tienen éxito, porque no se puede cambiar a una persona como cógete a una persona cisgénero, hazle una terapia de conversión para que sea trans. Eso es lo que desgraciadamente pasó con este niño y ni a una persona trans a cisgénero, ni a una cisgénero a persona trans nunca se podrá cambiar. Algunos dicen que han cambiado. Los que dicen que han cambiado o nunca lo fueron o no han cambiado. No hay más. Gracias. Hay otra pregunta por detrás. Hola, buenas tardes. Hola. Lidia, que esta mañana, sin ir más lejos, pues hemos podido intercambiar buenas impresiones y ya me habías dado algunas pinceladas sobre tu magnífica ponencia de esta tarde. Muchísimas gracias. Y efectivamente, también en lo que es el ámbito de la sociología, conocemos el caso del famoso doctor John Money, que se viene a atribuirle como el primero que puso sobre el tapete el término género. Se le pone esa atribución. Y bueno, yo me iría a lo que pone la RAE, que pone el concepto género hace referencia a una construcción social dividiendo a los seres humanos de cada sexo desde un punto de vista social, sociocultural y no exclusivamente biológico. Eso es lo que nos pone. Dice no exclusivamente, menos mal. Sí. La parte biológica está ahí. Sí. En cuanto a Moni, sí tengo que decir que hay algo que debemos de agradecerle, que, bueno, esto lo creó de forma desencaminada porque el tratamiento que utilizamos ahora mismo las personas trans, el tratamiento hormonal, las operaciones de reasignación y demás, las creó Moni, pero las creó para niños intersexuales. El para qué los creó, eso no. Pero de ahí salieron las terapias que utilizamos ahora mismo las personas trans que queremos utilizarlas. Y hay que decirlo también, eso fue el primero. Está bien que el término RAE pues me gusta precisamente porque dice no exclusivamente biológicas. Lo que pasa es que el término, estoy hablando de unos descubrimientos de hace un par de años, del 2022, sí, un par de años. El término RAE quizá todavía no se ha actualizado, igual que esta teoría no se ha extendido tampoco. Estamos en un momento en que Copérnico sacó un libro y tuvieron que pasar, yo qué sé, décadas para que esa teoría pues fuera calando. Pero la RAE es cauta. Me gusta que me lo hayas dicho, que no es exclusivamente biológico, en parte sí lo es, eso se sabe, como os digo, desde hace poquito. Hola Lidia, mi nombre es Gabriel. Mi pregunta Por fin te conozco, Gabriel, porque llevas un ratito. es que estoy poniendo, tuve miles de preguntas, pero me quedé con una.
¿Existe alguna referencia actual para nuevas generaciones que no sea tan traumática como la historia del cine, del Netflix, que es la típica historia de esa chica trans que cuando sale del closet termina con un final trágico? Por ejemplo, yo tengo de referencia como Ángela Ponce y Katie Jenner, ¿sabes, no? ¿Quién es Katie Jenner? Katie Jenner, no, yo no la tengo como referencia, ¿no? Porque se ha mostrado como TERF. Como que las mujeres trans somos hombres, yo solo soy un hombre recauchutado, tal y tal. Ese personaje es peligroso. Pero existen otras, vaya que sí. A ver, tenemos como personajes interesantes a Lynn Conway, murió hace poquito. Lynn Conway fue una de las creadoras, si no la creadora, del chip de silicio allí en Silicon Valley. Fue echada de su trabajo por persona trans. Luego se la restituyó con todos los honores, pero es una de las grandes científicas que hemos tenido hasta ahora. Hay otra, que a mí me encanta, que es Wendy Carlos. Seguro que a alguien le suena Wendy Carlos. En principio, Walter Carlos es una de las grandísimas compositoras para cine del siglo XX y de las que perfeccionaron el sintetizador Moog. También era técnica en este tema. A ver, las pelis de Kubrick, La Naranja Mecánica, El Resplandor. Por otro lado, Tron 1 y otras películas. Esa música es de Wendy Carlos, que también se dedicó a hacer música clásica con sintetizador, y entre ellos un disco Switch on Bach, que está muy bien, que son versiones de clásicos de Bach por sintetizador. Es una persona que conocemos cuatro gatos, pero claro, quien conoce a Kubrick en su principio sabe quién era Walter Carlos y quién es ahora Wendy Carlos. A mí se me ocurren estas dos por ahora. Dime. Es decir, que como tú eres activista, cuando te toca, por ejemplo, dar tu punto de vista a los representantes, que son los que crían a sus hijos, le dan muchas referencias de que ser trans es bueno porque hay muchas personas que son profesionales y personas que llevan una vida, como decirlo, normal y cotidiana, pues, para que el padre cuide y crea en su hijo, pues, de que está tomando una buena decisión de su transición. Publiqué hace poquito, que esto fue búsqueda personal, el año pasado, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tengo una página en Facebook que se llama Somos Planeta Trans. Encontré 12 referentes que ahora tendría que volver a acordarme, porque yo solo conocía estas dos que te acabo de decir. Vale. Pero existen buenas biografías de gente trans. Quiero aprovechar, mira, ya que me preguntas eso, se ha mitificado mucho la figura de la Veneno. La Veneno es un icono pop. Sirve más como referencia de mártir y de lo mal y lo utilizadas que fueron las personas trans en su momento, que como ejemplo para nadie. Desde luego, yo a un padre con hijos trans no le pondría de ejemplo la Veneno, pero parece que últimamente, ahora menos, pero cuando salió la serie parece que a esta mujer desgraciada, porque fue desgraciada porque la utilizó todo el mundo y acabó muy mal, se la haya santificado de alguna forma. Los luchadores por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos no cogen a esclavos como referentes. Cogen a luchadores por la libertad, por ejemplo. Últimamente se está descubriendo a muchos inventores que no se sabía. Tal cosa la inventó tal persona negra, de color, tal y tal. Eso sí, es interesante ver los referentes de la esclavitud, los ejemplos de la esclavitud para ver lo que hemos evolucionado, cómo se les trataba y cómo son ahora. Pero pienso que que siempre es mejor buscar referentes positivos. Ni siquiera diría yo activistas, ya. La grandísima Carla Antonelli, Marc Ambrosier, todo esto tal. Yo ya diría, como tú has dicho bien, personas que están de alguna forma integradas, llevando una vida normal. Yo creo que eso es a lo que deberíamos aspirar todos. Para eso estamos los activistas. El día que todas las personas trans sean normales, nosotras desapareceremos. El cual ese debería ser nuestro principal objetivo, digo yo. Desaparecemos sin figura, no que vayamos a desaparecer, sino simplemente a que nuestro trabajo habrá terminado. Y mi última pregunta es, no sé si entendí bien o entendí mal. Dime. ¿No cree que el capitalismo sea algo bueno a favor de nosotros? Porque, por ejemplo, el capitalismo hace que los días festivos que se celebra el orgullo sea más visto en, por ejemplo, la televisión, el periódico, ya que es lo que vende. Es como decir, lo que vende la hambruna, lo que vende el caos. Lo que sería positivo de verdad sería que el orgullo no se tuviera que celebrar. Eso es lo primero. Pero, a ver, yo no estoy hablando del capitalismo
un capitalismo normal, una sociedad de compra, venta, intercambio, trabajo, remuneración. Estoy hablando del capitalismo salvaje que ahora está en todos lados. El extremo del capitalismo salvaje. No estoy en absoluto de acuerdo. Igual que los países... Mira, por decirte, no me digas que los países comunistas no se nos persigue a las personas LGTB igual, precisamente por degenerado, por capitalistas, por individualistas, no me acuerdo qué más se nos dice. Pero así está el tema. Todos los extremos son malos. Eso es lo principal. Y un capitalismo bien llevado sería algo ideal. Lo malo es que la ambición suele perder la ambición y digamos que el instinto estúpido de autodestrucción que yo diría que caracteriza más al ser humano que la inteligencia, tal y como estamos viendo en los últimos tiempos. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Me llamo Galán. Lo sé. Y nada, quería comentar que toda esta gente que tiene a lo mejor una ideología diferente, ¿no? Que ataca un poco, que al final es miedo al diferente, que es algo súper básico. La pregunta es, ¿cómo se puede educar a una persona que no quiere ser educada? Miedo a que socavemos su nivel de confort, a que el suelo bajo sus pies desaparezca. ¿Cómo se educa a una persona que no quiere ser educada? A no ser que la sedemos, te lo diré muy fácil. Hay una frase que no es que me encante porque refleja una situación terrible, una frase de Jean-Paul Sartre. Se refería al fascismo en este caso concreto. Al fascismo se le combate, no se dialoga con las bestias. Es lo único que puedo decir sobre eso. Quien no quiere ser educado, no será educado. Quien quiera creer que la Tierra es plana, la Tierra es plana. Para él la Tierra es plana. No se le va a sacar de ahí porque todo esto forma parte, digamos, de, sí, el constructo social, y si lo digo, además lo digo con ricochineo, el constructo social que estas personas que tienen miedo a un universo mucho más grande de lo que pueden entender, ese constructo en el que se refugian. La Tierra es plana, la pandemia no existe, la pandemia es un plan, es un plan para acabar con parte de la raza humana. El cambio climático no existe, la evolución no existe y venimos toda la humanidad de un hombre y una mujer que se llamaban Adán y Eva y tuvieron 3 hijos y uno de ellos murió antes de que pudiera tenerlos. Es gente básica, es gente que quiere creer en algo y cuando quieres creer en algo estás hablando ya de instinto religioso y el instinto religioso es muy difícil de quitar. El fanatismo es de lo más difícil que existe de extirpar. Una persona sola en un momento dado quizá pueda reflexionar de alguna forma, pero cuando esa persona se vuelve a juntarse con la masa, a veces convertida en turba y en chusma destructiva, se convierte en parte de esa fuerza. Y esa fuerza es una mente colectiva, una sola mente, y esa mente no se puede de ninguna forma desviar de sus objetivos, y lo vuelvo a decir, desgraciadamente al ser humano lo que le distingue es el instinto de autodestrucción, de verdad. No sé que no estoy siendo optimista. Sé que debería acabar la guinda sobre tema trans y decir, el futuro va a ser maravilloso. El futuro será maravilloso si nos lo trabajamos bien. Las personas trans, las personas que lo único que quieren es vivir tranquilamente y con todas las libertades que hemos tenido ahora, derechos, libertades y deberes de ciudadanía, evidentemente, no más. Y que no venga nadie aquí a perturbarnos y a ponernos los unos contra los otros, que es lo que se está haciendo por parte de distintos grupos sociales, movimientos, ideologías y también, hay que decirlo, por parte de lobbies económicos. Lidia, pues si me permites, yo te diría que sí que es positivo acabar de diálogo. Porque yo pienso un poco lo que tú comentabas de cómo empezaste tú, cómo fue tu historia, y yo creo que que la Lidia niña hubiera podido recibir la ponencia que hemos tenido hoy a mediodía de Tiresias, por ejemplo, o de Tony, y la labor que tú haces y tu generosidad, que tú de niña no tuviste esto, pero ahora mismo sabes que eres y has sido referente para personas trans de la provincia de Alicante y de otros sitios, y ese papel es importantísimo. Y yo creo que es verdad que en eso sí que hay un cambio y vamos, que yo te estoy muy agradecida de la labor. Yo te estoy agradecida a ti por haberme dado voz y por habernos dado todos voz a todos los que estamos y los que aún quedan por hablar. Pero bueno, se hace. Pero yo creo que sí que como un cambio positivo de que es verdad, como tú decías, de que cada vez sois más referentes, son referentes más variados. Antes los referentes eran los que eran y quizás no eran
bueno, pues haré muchísima más variedad. Todos abrieron camino. Todos abrieron. Y me encanta, y de hecho, no sé si habéis tenido los dos la misma sensación, cuando se ha puesto a hablar de las personas transreferentes, digo, parece una enciclopedia. Se lo sabe todo, se sabe todos los datos. Bueno. Es un lujo. Es un lujo. Entonces yo creo que sí que se acabará en positivo, que yo creo que ha habido un camino que yo creo que, bueno, pues que muchísimas gracias, Lidia, por el trabajo que haces. Gracias a ti, gracias a todos. Bueno, pues entonces, si no tengo una pregunta más, clavados a las 6:00. Ha llegado, porque me han dicho que había llovido, yo ni me he enterado de que ha llovido, estábamos aquí inmersos en la enterado. Mejor que haya llovido mientras estábamos aquí. Pues nada, son las 6:00, así que ahora empieza la pausa café hasta las 6:30. Ahí tenéis para poder serviros y a las 6:30 comenzaremos con la siguiente.